continuación, su programa Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes, a una nueva emisión de nuestro programa Día a Día Sin Barreras, que se transmite a través de Televisión Is Canal. Este día tenemos a un invitado muy especial, Remberto Nolasco, miembro de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria, RASA, para discutir un tema de mucho interés, soberanía alimentaria como propuesta de solución ante la crisis. Buenas tardes, Remberto. Buenas tardes. Bien. Se ha especulado mucho sobre que ha habido una variación de precios en alimentos e incluso que ha habido escasez en algunos productos. ¿Nos puede decir a qué se debe la crisis de alimentos en El Salvador? Es que hablar de la crisis de alimentos en El Salvador es como ver el problema a nivel global. Por ejemplo, desde la década de los 80, a nivel global se da toda una competencia a muerte entre las pequeñas unidades de producción campesina y las grandes transnacionales, sin importar el futuro que depara. Por ejemplo, en África, que es uno de los continentes más devastados por la agricultura transnacional, no les ha importado que millones de personas en este momento no tengan acceso a los alimentos. Lo mismo está sucediendo en el Caribe, que con las exportaciones que hacían los países europeos de cerdo, trastocaban toda la producción de cerdo de la cuestión del Caribe. Y si retornamos a Centroamérica, con la llegada del modelo neoliberal hace 20 años, las políticas que desarrolla desde que llega el presidente Cristiani hasta el último señor que tuvimos como Saca, estos se encargan de desmantelar toda la producción agrícola campesina. Entonces, porque ellos se interesaban más en que el mercado le iba a dar solución al tema de los alimentos en El Salvador, y lo mismo decían en otros países, que es el mercado el que le va a solucionar el problema de los alimentos a los pobladores del mundo. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que en los Estados Unidos se esté subsidiando una agricultura que venga a colocar toda su producción agropecuaria en estos países? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, uno de los grandes problemas que hay a nivel de estos países es que ahí se produce mucho alimento y el pueblo norteamericano no tiene la capacidad de consumir estos alimentos, y ellos necesitan con urgencia de deshacerse de esta gran producción. Entonces nosotros, los países de Centroamérica y de Sudamérica, somos los que les vamos a solucionar su problema en detrimento de nuestra economía campesina. ¿Qué pasó con la llegada de Cristiani, digamos, al Ejecutivo, y con la llegada de Saca al Ejecutivo? Que en estos 20 años de gobierno de Arena se expulsó del área rural alrededor de 1 millón de campesinos y campesinas. O sea que 1 millón de campesinos y campesinas dejaron de ser productores, dejaron de ser agricultores, y pasan a engrosar la fila de los anillos de pobreza de la ciudad. Entonces es una situación bien dramática. Entonces es 1 millón de campesinos y campesinos que abandonan tierras agrícolas para producir alimentos y se dedican a actividades de la economía informal en la ciudad. Entonces todo esto tiene que ver con el encarecimiento de los alimentos por otra razón. El otro problema es de que los Estados Unidos, toda la producción de cereales que ellos tienen, los están destinando un porcentaje bien grande para producir agrocombustible, otro porcentaje grande para producir alimentos para animales, como para aves, cerdos, ganado, y otro porcentaje para alimentos humanos, que es un porcentaje muy pequeño. Entonces lo que sucede ahí es que se desabastece de productos, de cereales, digamos, a nivel global, y al desabastecerse de estos cereales se pone más cara la cuestión. El otro fenómeno que tiene que ver mucho ahí es el nivel de especulación. Se está especulando con los granos básicos a nivel global, pero es una especulación bien horrible, porque lo que les interesa a los grandes especuladores es mejorar sus condiciones de vida, enriquecerse más a costillas de los consumidores, pues, en este caso de nosotros. Entonces nosotros día a día estamos comprando, digamos, la libra de frijol a 1.25. El gobierno está preocupado de traer el frijol de China que producirlo acá.
se está manejando que aquí en El Salvador hay alrededor de 400.000 hectáreas de tierras agrícolas. Pero no se está pensando que estas tierras agrícolas se pueden destinar para producir alimentos. Se está pensando de que estas tierras agrícolas se pueden alquilar para producir materia prima para los países desarrollados. Se está pensando en grandes inversionistas para que alquilen 10.000, 40.000, 30.000 manzanas, y no se está pensando en Juan, en Pedro, para que vengan a producir alimentos en El Salvador. Entonces es una situación que cada día se nos complica más. Por ejemplo, ahora tenemos en Kenia, en República Democrática del Congo, de allá de África, que son millones de personas que en este momento no tienen acceso a la alimentación. Son millones de personas que están muriendo a diario por la falta de comida. Pero eso es preocupación de estas grandes potencias o de estas transnacionales como la Monsanto, como la DuPont, como la Bayer. No, esa es una oportunidad de hacer más pistos. Y la lógica de ellos es, si este fulano no tiene dinero para comprar alimentos, pues que no coma, pues. Aquí el que va a consumir, el que va a comprar alimentos es aquel que es consumidor, aquel que tiene dinero para poder comprar alimentos. Entonces hay ciertos lugares en África, ciertos lugares aquí en El Salvador, de que la población no tiene forma de poder cubrir la canasta básica alimentaria. Me llama la atención que menciona acciones de ese periodo de Cristiane hasta Antonio Saca. ¿Cómo ve las acciones de este actual gobierno en cuanto a la crisis alimentaria? Bueno, este actual gobierno es lo mismo de Saca, es lo mismo de Flores, es lo mismo de Calderón Sol, es la misma política agrícola. Cristiane decía que la mejor política agrícola que tenía el gobierno de Arena es no tener política agrícola. Ya, eso es lo que decía Cristiane. Y ahora como que no tenemos política agrícola, porque el gobierno de Mauricio Funes, todo su esfuerzo está en entregar paquetes agrícolas a los campesinos y campesinas, pero es más que todo una campaña populista, una campaña más electoral, y no está de cara a resolver el tema del hambre. Porque si Mauricio Funes dijera, mira, el problema aquí en El Salvador es que no hay muchos alimentos para poder cubrir las necesidades de los 6 millones de personas, vamos a tratar de que estas 400.000 hectáreas que están sin producir nada, pues entreguémoselo a los campesinos y campesinas para que ellos empiezan a producir alimentos. Sino que la preocupación de ellos es, bueno, vamos a comprar mejor el alimento en China. ¿Qué significa traer frijol desde China hasta acá? ¿Cuántos miles de kilómetros son los que tienen que recorrer para traer el frijol de acá? O si no, hay que ir a traerlo a Colombia, si no, hay que ir a traerlo a Venezuela. O sea, son soluciones cortoplacistas, pues. Son soluciones cortoplacistas. El tema aquí es entregar estas 400.000 hectáreas y ponerlas en función para que produzcan alimentos, y no en función para producir materia prima para los grandes países como del norte, pues. Porque aquí está aquel gran pensamiento de ellos que dicen, hombre, que estas tierras podemos producir caña para producir combustible para los carros. O sea, que ellos están más preocupados por producir alimentos para los carros que producir alimentos para las personas. Entonces, una situación bien grave, pues. Por ejemplo, en Guatemala hay zonas donde los niños y niñas de los pueblos originarios están muriendo de hambre, porque no tienen acceso a los alimentos. Y todo es producto de todo este modelo neoliberal que se desarrolló a nivel global. Ya, que lo que ellos más o menos depositan su confianza es en el Dios mercado, que es el Dios mercado el que le va a solucionar el tema del hambre a la población. Y no es así. Y lo que está en crisis en este momento a nivel global es la agricultura industrial, la agricultura de las grandes transnacionales es lo que está en crisis, porque esta agricultura depende para poder producir. Si no tiene petróleo no produce, y todo lo hace en base a pesticidas. Y cuando utiliza pesticidas, cuando utiliza petróleo, cuando utiliza semillas híbridas o semillas transgénicas, lo que está ocasionando ahí es la destrucción del planeta. En cambio, la agricultura en manos de los campesinos y campesinas es bien diferente. Hay toda una relación más armónica entre el hombre y la mujer y la tierra, es más de respeto. Los campesinos y campesinas producen alimentos para la población local, para la población nacional. Las grandes transnacionales no producen alimentos, producen mercancía para aquel que pueda consumir, para aquel que tenga la capacidad de comprar. Entonces es una situación bien delicada, que si no se le pone mente a esta situación, en El Salvador dentro de 5 años la crisis alimentaria va a ser
más fregada, pues, porque la crisis alimentaria, como yo te digo, es primero por la especulación y segundo que están desviando el alimento para los carros, que están desviando los alimentos para el ganado y poco alimento para el consumo humano. Por ejemplo, con el aceite que lo sacan de la palma africana. En la década de los 70 se pensaba producir aceite para el consumo humano. Nosotros aquí en El Salvador, como en otros lugares de Centroamérica, consumíamos mucho manteca de chancho, manteca de cerdo. Ni conocíamos el aceite. Pero el aceite sustituye a la manteca y se lanza toda una campaña de que esta manteca venía de cerdos que con una reputación, digamos, un poco fregada por el tipo de alimentos que consumía, y que la manteca estaba contaminada, que era mejor el aceite, era más sano. Entonces la palma africana que introducen en Costa Rica, que se introduce en Guatemala y en Honduras, era para producir aceite. Pero ahora, ¿qué está pasando? El aceite, han descubierto que ese aceite que era para consumo humano, ahora se puede conseguir, pues se puede hacer agrocombustible. Eso significa que una gran cantidad de aceite va a ir destinado para los vehículos y poco aceite para nosotros. ¿Eso qué sucede? Que se encarece el litro de aceite semana a semana. Si uno va hoy a comprar un litro de aceite, sale súper caro, pues. Sale súper caro. O sea, esto es una situación bien, ¿cómo se llama? Que da miedo, pues, ver cómo este gran capital especula con el hambre, porque si yo especulo con el hambre, genero mayor niveles de acumulación de dinero, pues. Y eso es lo que más preocupa, de que en este momento la producción de alimentos está en manos de estas grandes transnacionales. Por ejemplo, aquí en El Salvador, de 10 libras de arroz, 8 libras de arroz la está poniendo Cristiani en la mesa, porque Cristiani vio que el mejor negocio para él era ¿cómo se llama? Comercializar con los granos básicos. De 10 libras de frijol, 6 libras de frijol la está colocando Cristiani en la mesa. Y el maíz casi es lo mismo. O sea, esto es una situación bien perversa, pues, porque Cristiani ha visto que la situación, que hay una mejor manera de incrementar sus ingresos es a través especulando con los alimentos. No hay mejor manera de hacer pisto que especulando con sus alimentos. Ejemplo de eso, en la década de los 50, el famoso Rockefeller, que es un gran petrolero, que tiene miles de bancos, que es uno de los hombres más millonarios del mundo. El señor se puso a pensar y dijo, no, otra forma de generar dinero es con el alimento. Y empezó a estudiar con sus técnicos y dijo, mira, investigame cuáles son los alimentos que más se consumen en el mundo. Y los técnicos le dijeron, mira, el maíz, el trigo y el arroz son los 3 cereales que más se consumen en el mundo. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a hacer semillas híbridas de trigo, de arroz y de maíz. Entonces el objetivo de ellos es de que el maíz que tenían los campesinos y campesinas, la variedad de maíz rojo, negro, blanco y de todo tipo de color, desaparecieran ya de la campiña. Que esos más de 30.000 variedades de arroz que existían en Asia desapareciera, y que el trigo también desapareciera. ¿Para qué? Porque en la medida que desaparecían, el campesino se tenía que ver obligado a ir al agroservicio año tras año a comprarle el grano que necesitaba para la siembra. Entonces se especula. Es necesario de que el campesino y campesina ya no guarde su semilla para el próximo año. Es necesario que el campesino y la campesina cada año dependa de nosotros. Y empiezan a jugar también hasta con la plaga. Mira, aquí está el gramoxón para la maleza. Mira, aquí está el malatión para la gallina ciega. Entonces, pero desde la lógica de estos tipos, de la Monsanto, digamos, de la Bayer, de la DuPont, para ellos que exista plaga en el campo es una bendición, porque la finalidad de ellos es que no termine la plaga, sino que la plaga se vuelva más resistente para vender otros pesticidas. O sea, aquí la única solución está en las unidades de producción campesina. Bueno, está muy interesante las respuestas de nuestro invitado. Vamos a mensajes comerciales. Día a día sin barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Día
Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Continuamos con su programa Día a Día Sin Barreras. Les recuerdo que el tema de hoy es soberanía alimentaria como propuesta de solución ante la crisis. Para discutir dicho tema, tenemos como invitado a Remberto Nolasco, miembro de la Red por la Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria. Discutíamos que el actual gobierno ha tenido el tema de alimentación como no puesto mucha importancia. Pero tengo entendido que el Ejecutivo está implementando una política de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que esta política que está desarrollando el gobierno, más que todo, no lleva en sí el combate al tema del hambre en El Salvador. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en un principio sobre las grandes transnacionales, que son los que están colocando los alimentos, los excedentes o las donaciones de alimentos en nuestro país, estábamos hablando de que en realidad con todas estas donaciones y con todo este tipo de políticas que están desarrollando todas estas transnacionales, lo que hacen es desarticular las economías campesinas, y con las políticas que está desarrollando el gobierno de Mauricio Funes, en realidad no está pensando en estas unidades de producción campesina, sino en colocar alimentos para mejorar la nutrición de los pobladores. Por ejemplo, hay datos de la población en Cacaopera, por ejemplo, de los niños. Ahí en Cacaopera dicen los datos oficiales: mira, niños de 5 años, la edad de él no corresponde al tamaño de él, por los niveles de alimentación que tienen. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si estos niños y niñas viven en el campo y tienen acceso a los alimentos, ¿cómo es posible de que estén desnutridos? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Entonces uno empieza a ver que en el campo, si uno va a una tiendita, digámoslo así, o en las escuelas, lo que se promueve más es el consumo de alimentos chatarra. Ya el consumo de alimentos chatarra. Y cuando nosotros hablamos de las unidades de producción campesina, nosotros vemos estas unidades de producción campesina desde la casa a la parcela. ¿Qué es lo que tiene en la casa un campesino? Ahí tiene árboles frutales y tiene diferentes tipos de árboles frutales. Ya, ahí tiene mango, ahí tiene jocote, ahí tiene una cerca natural que le llaman piña de garrobo, donde sacan la piñuela, hacen atol de piñuela, o sacan otro tipo de alimentos que lo consumen. O sea, hay toda una diversidad de alimentos que podría nutrir a nuestros niños, ya, a nuestros niños y niñas y a nuestra población, pues. Y si nos vamos a ver las parcelas que tienen en la parcela, el campesino tiene su maíz, al interior del maíz siembra ayote, siembra pipián, siembra frijol, o sea, hay toda una diversidad de cultivos. Entonces, pero desde los ojos, digamos de la Camagro Agropecuaria, ese tipo de actividad productiva no está relacionada al desarrollo empresarial de las actividades agrícolas en el país, que son obsoletas, que es la agricultura vieja que dejaron nuestros abuelos. Pero cuando uno empieza a revisar todas estas políticas de gobierno, uno dice, música, es la misma política que desarrollaron los gobiernos pasados con la que está desarrollando Mauricio Funes. ¿Por qué no Mauricio Funes fortalece estas unidades de producción campesina? ¿Por qué no Mauricio Funes promueve toda una política donde se consuma lo que nosotros consumimos? De acuerdo a nuestra cultura, pues, ya, de acuerdo a nuestra cultura. Entonces no hay ese tipo de opción. Nosotros vamos en el campo, ¿qué es lo que vemos nosotros en el campo? De que la gente consume mucha Coca-Cola, que la gente consume mucho pollo de ese que venden como campero o campestre que le llaman, consume hamburguesas. O sea, toda aquella cultura alimenticia de nuestra gente ha sido borrada poco a poco, colocándole otra cultura alimenticia que no es sana para nuestro organismo, no es sana para nuestros niños y no es sana para la población, pues. Entonces, pero uno puede decir, ¿cómo esta gente se va por lo fácil? El gran problema es de que ningún gobierno ha promovido una política para recuperar toda esa cultura alimenticia de nuestro pueblo, para fortalecer todas estas unidades de producción campesina,
Porque si nosotros hacemos números, el Ministerio de Agricultura hizo un censo agropecuario donde sacaba la producción de patio y decían, mira, en esta producción de patio, que son estas unidades de producción campesina, se produce jocote, se produce mango, se producen patos, se producen gallinas, se producen maíz, se produce miel, se produce toda una variedad de alimentos que son los que nos están en este momento están llegando a los mercados locales. Si nosotros que vivimos en la ciudad consumimos alimentos gracias a lo que produce nuestra gente en el campo y que la producen con sacrificio. Entonces, si nosotros visibilizamos la producción de alimentos desde la casa de los campesinos a la parcela, vamos a ver el papel fundamental que juegan estas unidades de producción campesina en garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Porque la soberanía alimentaria de nuestro pueblo tiene mucho que ver con la cultura. Ya, yo te puedo decir a vos, mira, te traigo un pejibaye. Y si no conoces qué es el pejibaye, ni el olor lo vas a sentir. Pero si yo te digo, mira, te traigo carao, vos rápido sentís el olor a carao y empezás a imaginarte un fresco de carao con leche. Ya, y el carao con leche es una combinación perfecta de hierro con calcio. Entonces se siente el olor, ¿va? Se siente el olor. En cambio, una Coca-Cola, agua, colorante y químicos que al final, en vez de nutrirnos, nos produce problemas de salud. Entonces la soberanía alimentaria está en contra de este tipo de alimentación. La FAO dice la seguridad alimentaria, ya. Y la seguridad alimentaria para la FAO es que si uno tiene pisto, puede comprar alimentos. No importa sembrar aquí, sembrar o no sembrar, siempre y cuando uno tenga dinero, uno puede comprar. La soberanía alimentaria es diferente a la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria dice, mira, para producir alimentos tenemos que hacer una reforma agraria. La tierra tiene que estar en manos de los agricultores. Ya. Para producir alimentos, esta tierra tiene que estar en manos de los agricultores. Debemos de rescatar la semilla nativa. Ya no te dice, hay que promover los paquetes agrícolas, porque en los paquetes agrícolas que están colocando en la agricultura campesina son los paquetes agrícolas de la Monsanto, son los paquetes agrícolas de la Bayer, maíz híbrido, veneno y abono artificial, abono químico. La agricultura sostenible dice que no, que ese tipo de actividad industrial son los que están afectando la salud de la población y están afectando la salud del planeta, la salud de la tierra y la salud del agua, pues. O sea, es bien contradictorio. Entonces la soberanía alimentaria es más integral, está relacionado en armonía con la naturaleza, está relacionado en armonía con los suelos, con el agua, con el acceso a la tierra y con toda una visión cultural entre el hombre y la mujer y la tierra. O sea, es una visión más integral, es una visión más política, pues. La seguridad alimentaria es más técnica, hay que producir más alimentos para darle solución al hambre. En este momento se produce más alimentos que en la década de los 60, en estos momentos. Hay más alimentos en este momento que en la década de los 60. Pero como la lógica no es entregarle el alimento a la gente que lo necesita, la lógica es colocar este alimento al que es consumidor, porque no todos acá somos consumidores, lamentablemente. Aquí en El Salvador hay personas que ganan $1 diario, hay personas, por ejemplo, en San Antonio del Mosco, aquí en San Miguel, un municipio que es el segundo municipio más pobre de El Salvador. Hay personas que para poder sobrevivir tejen petate y por un petate tejido les dan 50 centavos de dólar. Entonces, un petate, dice la señora allá, lo hacemos en 4 días. O sea que en una semana tiene un ingreso de $50. Pero para poder incrementar los ingresos, participa la familia, entonces hacen 2 petates, se gana $1 a la semana. Y con eso no se compra ni una libra de frijol, ni una libra de maíz. O sea, está viviendo en una situación de una pobreza extrema, severa, como le ponen los científicos, extrema pobreza severa, pues. No tiene posibilidades de. Entonces esas personas no son consumidores. Ya, esas personas no son consumidores. Esas personas, lamentablemente, desde la visión del mercado, si no son consumidores, es problema de ellos, ¿no? Que no es problema de nosotros. Para resolver el problema del hambre de ellos, para eso está la iglesia, para eso están las organizaciones humanitarias, no estamos nosotros. ¿Ya? Esa es la lógica malvada de ellos.
Ustedes promueven una propuesta de soberanía alimentaria. ¿Podrían mencionarnos qué contiene esa propuesta? Vaya, la propuesta nuestra, como te dije en un principio, está relacionada con el tema de la tierra. Ya, o sea, una reforma agraria integral. Está relacionado con el tema de la asistencia técnica. Pero ¿qué tipo de tecnología necesitamos nosotros? No la tecnología que promueven las grandes transnacionales, sino una tecnología apropiable y apropiada para las comunidades campesinas, ¿no? Estamos promoviendo el rescate de nuestra semilla, de esa variedad de maíz que ya no se siembra en el país, o se siembra poco, de ese maíz rojo, de ese maíz negro, de ese maíz blanco, amarillo. Ya es toda una variedad de maíces que sembraban nuestros antepasados. El rescate de todo esto, de este grano de frijol. Son más de 25 variedades de frijol que se producían aquí en Mesoamérica. Son como 15 o 20 variedades de maíz que se han ido perdiendo. ¿Qué maíz tenemos acá? El blanco. El blanco para el consumo humano y el amarillo para el ganado. Y es más rico el maíz amarillo en minerales, en vitaminas, que el blanco. Es más rico, por ejemplo, el maíz negro, el negrito, donde se hace atol negrito, tiene un químico, ese maíz, que previene en los hombres el cáncer de próstata. Ya, el cáncer de próstata. Entonces los japoneses lo descubrieron y ahora es parte de la dieta alimenticia de los japoneses. En el arroz les ponen maíz negrito, pero salió del campo ese maíz. Entonces nosotros planteamos, rescatemos esa semilla nativa que desde hace 10.000 años los campesinos y campesinas la traen, pues, de generación en generación. La otra cuestión que nosotros planteamos es esa relación de amor entre los bienes naturales, el hombre y la mujer. Ya no hay que ver a los bienes naturales como un recurso donde yo voy a invertir y voy a sacar dinero, no, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Ya, entonces, si somos parte de la naturaleza, si dañamos la naturaleza, nos dañamos nosotros. Si nosotros producimos alimentos contaminados, pues nuestro cuerpo consume alimentos contaminados. Ya, entonces es una visión diferente. Hay que rescatar, como la soberanía alimentaria, la cultura fresquera. ¿Cuál es la cultura fresquera de nosotros? El fresco de horchata, el fresco de tamarindo, que es rico en vitamina C, el fresco de carao, el fresco de mamey. O sea, hay toda una variedad fresquera que se ha ido perdiendo. ¿Y qué tipo de fresco es el que predomina hoy en nuestra casa? La Coca-Cola, la Fanta. ¿Serán frescos nutritivos? No, si a la Coca-Cola y al dueño de la Fanta no le interesa que uno se nutra, pues. A ellos lo que les interesa es que nosotros consumamos esa basura y después vienen otro tipo de enfermedades y ellos tienen la solución. O sea, la soberanía alimentaria es ver nuestra cultura, ¿ya? Es ver nuestra cultura, la soberanía alimentaria. No es trasladar otra cosa por otra. Y la seguridad alimentaria es más una visión más técnica y más economicista. ¿La soberanía alimentaria podría romper con la crisis de alimentos? Sí, puede romper la crisis de alimentos. Hemos llegado al final de nuestro programa Día a Día Sin Barreras. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, a través de su televisión Escanal. SEICOM presentó su programa Día a Día Sin Barreras. Le agradecemos por su fiel sintonía y le invitamos a que nos sintonice el próximo jueves por TV Escanal. Somos tu imagen.